no puede venir a Santa Rosa de Cabal y no hablar con una de las personas que más sabe acerca de este entorno, un enamorado de la historia, un escritor y pues de formación abogado, don Jaime Fernández. Bienvenido a Punto Final del canal de YouTube del Diario del Otú. Lina, gracias y me alegro mucho conocerla. Hemos tenido conocimientos de sus antecedentes académicos y periodísticos. Y bienvenida a Santa Rosa. Muchas gracias. Mire pues que tenemos atrás Poporo Quimbaya y todo. Tenemos atrás esa tradición que hemos ido borrando y que desgraciadamente en la época que estamos viviendo, uno de los objetivos de quienes trazan la reingeniería social es borre la historia. ¿Por qué? Porque resulta que si a usted te borran el pasado, te rompen con los vínculos afectivos, familiares, sociales, culturales, ambientales, te están convirtiendo en un ente completamente solitario, completamente confundido. Y cuando usted encuentra un elemento confundido, sin raíces, sin arraigo, serán muy fáciles de meterle los nuevos relatos, diseñados por allá, por esos grandes organismos mundiales que aparentemente tienen mucho prestigio y muchos diarios mundiales, pero que en el fondo también están unidos dentro de todos estos procesos de reingeniería social, de generar un pensamiento único y de generar una población más dócil, sin resistencia social, para preservar eso que tanto amamos y del cual estamos conectados con raíces muy profundas. Bueno, entonces empecemos por un poquito de rescate de la historia y de esas raíces. Háblenos acerca del camino del privilegio que fue parte fundamental en el desarrollo del viejo Caldas y del Estado soberano del Cauca, que en el siglo XIX fue el estado más poderoso que tuvo la Nueva Granada. Todos los presidentes en el siglo XIX prácticamente salían del Estado soberano del Cauca con capital Popayán. Nosotros, Pereira, Santa Rosa y toda nuestra región pertenecían al Estado soberano del Cauca y como tal nos tocó las luces y las sombras, la parte dramática con las guerras, pero también esas partes donde tuvimos la influencia de personajes con perfiles nacionales, como Tomás Cipriano de Mosquera, como Jorge Isaacs, como Julián Trujillo, pero que serán temas de otra parte. Usted me pregunta por el camino del privilegio. Liliana, cuando yo leo el acta de fundación de Santa Rosa de Cabal, y yo quiero decirles que yo diría que Santa Rosa debería que ser de las pocas ciudades en Colombia que tienen el acta de fundación, con la firma de Fermín López y con las pautas que inicialmente le exigieron a la gente que fundó a Santa Rosa a cambio de autorizarle la fundación de Santa Rosa. Entonces es un decreto del presidente Pedro Alcántara Herrán, donde dice: se autoriza la fundación de un sitio llamado Cabal, ubicado en la Nueva Granada, Cantón de Cartago. Entonces, Cantón de provincia de El Cauca inicialmente, luego se convertiría en Estado del Cauca. Total que ahí estamos nosotros dentro de un marco 1844. El nombre fue Cabal porque los dirigentes de la época, sobre todo de Popayán, decían que habían muchas Santa Rosas en la Nueva Granada. Y es cierto, todavía usted se ponía a ver esa relación es muy grande. Entonces prácticamente exigió que le colocara el nombre de Cabal en honor de José María Cabal,
él que estuvo vinculado con las ciudades confederadas del Valle del Cauca, y como pues estábamos vinculados con el Cauca, pues el nombre inicialmente fue Cabal. Pero como estos campesinos nuestros, sobre todo de origen antioqueño, son tan tercos, ellos querían que se llamara Santa Rosa, y aprovecharon que Cabal dejara de ser aldea, dejara de estar manejado por un regidor y se convirtiera en distrito. En 1852 se convirtió en distrito, que quiere decir como si fuera hoy municipio, con derecho a tener un alcalde y 3 concejales. Y el alcalde era Vicente Vázquez, y los 3 concejales, pues la lista la tengo por allá, y algún día hablemos de ello. Entonces ya ahí hay un paso definitivo. Y estos campesinos aprovecharon cambiar el nombre de Cabal por el de Santa Rosa, en honor de Santa Rosa de Lima, pero por elegancia y iuris, para no ofender a nadie, le agregaron Santa Rosa de Cabal. Bueno, pero entonces ya teniendo como esa cualidad de distrito, por decirlo así, en lenguaje contemporáneo, ¿en qué momento ven la necesidad de comunicar a Cartago con estas provincias, que, pues digamos hasta Villa María, que sí ya era una aldea, la aldea de María? ¿Qué necesitaban transportar? ¿Quién necesitaba ir de aquí para allá? ¿Cómo fue el movimiento de eso? Sí, la pregunta es muy importante y me centra porque dentro de la idea que tenemos. Entonces, el campesino que venía de Antioquia le entregaba, el Estado colombiano le entregó 12.000 fanegadas de tierra a Cabal para que invitara a campesinos, colonos, sobre todo que venían de Antioquia, para entregarles hasta 60 fanegadas de tierra gratuitas allá en la montaña, para que ellos pudiesen cumplir ese sueño de ser, después de Dios, dueños de su propio destino. Es una oferta muy agradable, gratis. Un campesino, sobre todo el antioqueño, ¿qué es lo que más quiere? Tener su tierra, tener su terruño. Pero las cosas no eran gratuitas. Hay una condición. Se les entrega la tierra, pero ustedes en determinado tiempo tendrán que tener la tierra cultivada. ¿Sí? Tener la tierra cultivada porque se puede perder. Y algo muy importante que encuentro yo en el acta de fundación. Pero hay una condición. En el sitio donde se funde Cabal debe pasar un camino. Miren la visión de los gobernantes de entonces, y le estoy hablando del decreto de Pedro Alcántara Herrán, que otorgaba estos baldíos a cambio de que se construyera un camino que pasara por Cabal y que uniera a Villa María, que todavía estaba en Cauca, pero que estaba limitando con Antioquia, con Cartago, que era allá. Entonces miren ustedes cómo Santa Rosa, el origen de Santa Rosa tuvo un determinismo histórico. ¿Cuál es el determinismo histórico? Unir Antioquia con el Cauca. Hasta ese momento Antioquia era conservadora, Cauca liberal, enfrentados con ese sectarismo que nos ha caracterizado, y además había unas barreras de carácter natural, como el río Chambé, como el cañón del Huacaica, que lo hemos cruzado, Chucho, en nuestros mejores momentos, selvas, fieras, mosquitos, y ellos andaban con las familias, con sus niños, una historia muy bonita. Pero entonces el camino del privilegio vino a reemplazar ¿qué vía? O sea, antes de que abrieran el camino del privilegio y cumplieran el mandato del presidente, ¿por dónde se movilizaban las personas? Había una vía por Cartago que pasaba cerca de Marsella y se iba y se dirigía a Salamina. Entonces ya el camino del privilegio vino a integrar Salamina, todos estos pueblos que se hayan fundado producto de la colonización, integrar Manizales, integrar Villa María, integrar Santa Rosa, San Julián, que es un sector allá en Villa María que yo hago mucho énfasis, porque si usted quiere encontrar
el camino en las condiciones casi originales, ambientales y trazados, ahí está vivo. Y yo sueño y yo sufro mucho que de pronto llegue alguien y acabe con toda esa página tan interesante de nuestra Y historia. San Julián en este momento es jurisdicción de Villa María. De Villa María. Es de Villa María. ¿Y no Entonces, sabes si han hecho algún trabajo como de preservación? Hemos hablado con ellos, he hecho mucho, he invitado a academia, he invitado a intelectuales, a gente, pero no ha habido forma de que establezcamos una especie de red para que de un momento a otro lo convirtamos en bien de interés cultural. Pero, perdón, le interrumpo, la parte que está en San Julián, ya para este territorio que nos corresponde en Risaralda, ¿en algún momento ya hay una propiedad privada, se interrumpió, se borró o todavía se preserva alguna línea? Por fortuna no la han cerrado. ¿Qué le han hecho? Pues la parte de San Julián me encanta mucho a mí porque está en su estado natural, con su bosque a un lado, con sus flores, con su riqueza ambiental, pero en otras partes se ha hecho carretera. Por ejemplo, la parte que tiene Dos Quebradas en el Alto del Oso tiene carretera, pero aún así ahí está el trazado vivo y están los elementos para que esa página de nuestra historia fue fundamental. Pero ¿por qué fue importante ese camino del privilegio? Porque ahí es donde está la visión de nuestros antepasados. Ellos decían, necesitamos un camino, una primera 4G, que una la riqueza de Antioquia, la inmigración inherente que tiene el antioqueño para repoblar el norte del Cauca, que estaba completamente desierta y árida. Ahí empieza lo que yo digo a perfilarse la civilización cafetera, cuando viene Antioquia y comienza a desparramarse por esas rutas, por esa cordillera central, por estos caminos, luego se va abriendo los ramales hacia el Quindío, la parte del valle, y ahí tenemos nosotros una cultura que no la hemos valorado, declarada excepcional en el mundo, no es un piropo gratuito. La UNESCO captó verdaderamente esa importancia sociológica, ambiental, arquitectónica, de belleza escénica, de iniciativa, una cultura propia con elementos autóctonos, donde se recibió una herencia española, pero se reinventó con materiales de la región. Nuestras casas de estilo antioqueño, pues en el fondo son verdaderas obras que marcan la esencia de un pueblo, lo mismo los valores tradicionales. Entonces miren ustedes cómo ese camino generó, y al ser considerada la obra más importante del Estado soberano del Cauca, que son palabras mayores, es una obra que tiene las características para convertirla en bien de interés cultural y generar un polo ya de atracción turística, cultural, ambiental y de todo eso. Bueno, para terminar, si yo ahorita me voy para Cartago y quiero llegar a Villa María por el camino del privilegio, ¿cuántas horas me toma o días? ¿Cómo es ese trayecto ya en tiempo, en recorrido? Pues a ver, la ruta entre Cartago y la parte de lo que hoy es Pereira todavía no la tenemos bien determinada, pero sí está bien determinada desde Dos Quebradas, en el Alto del Oso, por ejemplo. El Alto del Oso tiene una historia muy, muy interesante porque era la parte más alta del camino. Uh-huh. Entonces, y la parte más alta, la parte más lluviosa, y siempre que pasaban los viajeros estaba lloviendo, había neblina, las mulas quedaban atrapadas ahí en esos lodazales, y las quejas que veía uno de los viajeros eran muy marcadas. Entonces resulta que, yo no sé si me extiendo mucho, cuando estaba haciendo el recorrido, lo que yo decía, ¿qué ir a encontrar en el Alto del Oso? Cuando subo al Alto del Oso, y entonces era la parte donde los madrazos de los arrieros,
sí tenemos que avanzar un poquito porque en YouTube el tiempo es más Esto limitado. estamos también para esa parte. Bueno, de todas maneras, era la parte más alta del camino donde los arrieros tenían que soltar sus madrazos para que las mulas no quedaran atrapadas ahí en el barro. Y resulta que con el tiempo, cuando yo estaba haciendo el recorrido del camino, encuentro que ese santuario de los madrazos se había convertido en un santuario religioso, un santuario a la Virgen de la Pureza. Entonces yo decía, mire lo increíble como un centro de madrazos, de imprecaciones se haya transformado en algo de devoción y de fe. Entonces ahí hay un santuario muy interesante en Dos Quebradas, que los invito también a que lo vean y que está junto con la historia del camino y con la fe de los pueblos. Lo cierto del caso es que el camino se hizo construido por Félix de la Abadía, que luego fue fundador de Pereira, un personaje maravilloso. La casa está en Cartago, luego hablaríamos de eso. Santa Rosa, los habitantes de Santa Rosa y los habitantes de Villa María, trabajando gratuitamente, cada uno le correspondía un tramo, ¿a cambio de qué? De un peaje que se les iba a pagar por 59 años para que ese peaje se invirtiera en educación. Ya se pensaba en esa misma parte. Y además se entregaron 1.500 hectáreas de tierra a Félix de la Abadía, que era el director de ese consorcio Abadía y compañía. Entonces ese fue el estímulo que el gobierno de la época le dio a estos municipios, a estos distritos de Santa Rosa y Villa María, y al empresario Félix de la Abadía, que es cofundador de Pereira, para que surgiera esta ruta maravillosa que dio origen a la civilización cafetera, que dio origen al paisaje cultural cafetero y que dinamizó un proceso cultural que yo diría que en Colombia dejó una huella tan marcada que la UNESCO dijo es una cultura excepcional y la declaramos Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, para mí es un privilegio poder hablar con usted. Muchas gracias por la explicación, gracias por educar a la audiencia del Diario del Otún. Siempre abiertas las puertas y lo dejo para que se despida. Liliana, gracias. Y la verdad es que pues yo las felicito mucho. Estamos viviendo una época donde casi como desintegración cultural. Entonces yo he dicho que estas cosas que hacemos nosotros, Chucho, allá veo a Duván y todas estas personas aquí, estos grupos de jóvenes la biblioteca de Confamiliar, con las cuales hemos estado tratando de luchar para que estos antecedentes no desaparezcan, sea una forma de resistencia cultural y las nuevas generaciones se conecten con lo que nos dejaron anteriormente nuestros antepasados, con sus luces y con sus sombras, porque el ser humano es eso, un ser de luces y sombras, pero cada uno de esos elementos nos va a servir para que si lo aplicamos debidamente, en el futuro construyamos la patria que nos merecemos. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, la invitación a estar pendientes de las entrevistas de Punto Final. Chao, hablamos después.